A pesar de sus intentos por cubrirme los ojos, traté de mirar a través de los dedos de Pablo, todavía riéndome mientras los molestaba. En ese momento, inconscientemente, moví mis manos para mantener el equilibrio en el regazo de Pablo, y no sé si fue intencional, pero mi mano rozó algo en su bolsillo. La sensación, dura y cálida, hizo que mi corazón se acelerara de inmediato. Retiré la mano de un tirón, con el pánico creciendo en mi pecho. No podía obligarme a mirar a Pablo ni a Mateo, sintiendo una abrumadora oleada de vergüenza. «Lo siento», tartamudeé, levantándome rápidamente y corriendo a mi habitación. Cerré la puerta de golpe y apoyé la espalda contra ella, con el corazón latiendo como si hubiera hecho algo malo. Sentada en mi cama, no podía sacudirme la idea de lo que acababa de pasar. ¿Lo estaba pensando demasiado o había sido un accidente? La sensación del bolsillo de Pablo seguía reproduciéndose en mi mente, haciendo que mi cara se enrojeciera. No estaba segura de qué pensar, pero la vergüenza era abrumadora. Me preguntaba si Mateo y Pablo se reirían, pero no podía dejar de repetir el momento en mi cabeza. No porque hubiera tocado algo inapropiado, sino porque había cruzado una línea sin darme cuenta. Era la primera vez que notaba que el límite entre nosotros, que siempre había asumido que era inquebrantable, era más frágil de lo que pensaba. Más tarde esa noche, después de esconderme en mi habitación durante un rato, decidí bajar. Tenía hambre y sabía que mi familia probablemente me estaba esperando, pero todavía me sentía avergonzada por lo de antes, insegura de si Mateo y Pablo estaban pensando en lo que había pasado. Me dije que tal vez no era tan grave como pensaba. Tal vez se habían olvidado. Abrí la puerta en silencio y bajé por el pasillo de puntillas, tratando de evitar el contacto visual con ellos. Al acercarme a la sala de estar, me detuve a escuchar. Parecía vacía y suspiré aliviada. Asumí que estaban en la cocina o en otro lugar. Cuando entré a la sala de estar, me sorprendió encontrarla completamente vacía. «Qué extraño», pensé, y me detuve junto al sofá donde me había sentado antes. Justo cuando intentaba averiguar qué canal estaba puesto, escuché voces detrás de mí. La voz de Pablo resonó. «¿Qué estás haciendo, Sofía?» Di un salto de sorpresa y Mateo se rió a carcajadas diciendo: «Pareces una ladrona». Grité de sorpresa, girándome para verlos a ambos parados allí. La repentina aparición hizo que mi corazón se detuviera y todos saltamos al mismo tiempo. Pablo y Mateo se rieron mientras yo me quedaba allí sosteniendo mi pecho, a la vez asustada y divertida. «Ustedes dos me asustaron de muerte», exclamé, tratando de parecer enojada, pero incapaz de contener la risa. «¿Y tú qué? Parece que estás tramando algo sospechoso», bromeó Mateo levantando las cejas, y Pablo me dio una palmadita en la cabeza juguetonamente. «No estarás planeando comer algo, ¿verdad?» Me reí junto con ellos. La incomodidad de antes parecía disolverse. Pensé para mis adentros que lo que había tocado no podía haber sido lo que pensé que era. De lo contrario, Mateo y Pablo no se estarían riendo así. Ese pensamiento me dio algo de alivio e intenté actuar como si nada hubiera pasado. Solo estaba... bueno, comprobando si había alguien aquí, dije tratando de cambiar de tema. ¿Qué estaban haciendo ustedes dos detrás de mí? ¿Estaban tratando de asustarme? Mateo se encogió de hombros, fingiendo ser serio. Sí, solo quería asustarte un poco, pero no esperaba que saltaras tanto. Pablo añadió con una risa. ¿Quién iba a pensar que saltarías así? Tu cara no tenía precio. Todos estallamos a reír. La tensión finalmente se disipó. En ese momento Pablo puso su mano en mi hombro y dijo: «Muy bien, vamos a comer. Toda la familia te está esperando». Asentí sonriendo y los seguí a la cocina, donde toda la familia se había reunido. Mis padres sonrieron cálidamente cuando me vieron. Me senté a la mesa sintiéndome en paz, con la cálida luz que nos rodeaba.
Durante la cena, la conversación estuvo llena de risas. Mis padres hablaron de su trabajo, y Mateo y Pablo ocasionalmente me molestaban con bromas ligeras. Me uní, y los sentimientos de vergüenza anteriores parecieron desvanecerse. Después de la cena, ayudé a mi madre a lavar los platos, y luego fui a mi habitación a prepararme para ir a la cama. Mientras estaba acostada en la cama esa noche, pensé en los acontecimientos de la tarde. Aunque todavía estaba un poco avergonzada por lo que había pasado, ya no me sentía ansiosa. Me sonreí a mí misma, asegurándome de que todo iba a estar bien. Mateo y Pablo seguían siendo los mejores hermanos que podía tener, y me quedé dormida pacíficamente, convencida de que todo había quedado atrás. Pero no fue así. Mi habitación y la de ellos estaban separadas solo por una pared delgada, e incluso los sonidos más pequeños, ya sea de una película o música, podían pasar fácilmente. Una mañana, yo, que soy conocida por dormir hasta tarde, me desperté a las 7 de la mañana, a una hora inusualmente temprana. Al principio pensé que me había despertado de un sueño que no podía recordar, o tal vez la luz del sol que entraba por las cortinas me había sobresaltado. Pero a medida que me despertaba por completo, me di cuenta de que había un sonido extraño proveniente de la habitación contigua. Mi habitación estaba entre las de Mateo y Pablo, y nuestra casa había sido construida en un estilo tradicional, con paredes delgadas, por lo que si alguien ponía música o veía la televisión en voz alta, los sonidos podían llegar fácilmente a las otras habitaciones. Estaba acostumbrada a escuchar a Mateo y Pablo charlando o jugando, pero esta mañana el sonido era diferente. No era fuerte, pero era lo suficientemente distinto como para llamar mi atención. Al principio pensé que solo estaban viendo una película de acción o algo similar, pero después de unos minutos comencé a sentir que algo andaba mal. Los sonidos no eran como el ruido habitual de una película. Eran intermitentes, a veces lentos, a veces rápidos. Mi corazón comenzó a acelerarse y un pensamiento cruzó mi mente que hizo que mi cara se pusiera caliente. No quería creerlo, pero a medida que el sonido se hacía más claro, estaba segura de que no era música ni una conversación normal. Era una serie de sonidos sensuales rápidos mezclados con respiración agitada. Intenté evitar pensar en lo que estaba escuchando, pero cuanto más escuchaba, más segura estaba de que no era música ni una conversación normal. Era una serie de sonidos sensuales rápidos mezclados con respiración agitada. Intenté evitar pensar en lo que estaba escuchando, pero cuanto más escuchaba, más segura estaba de que Mateo y Pablo probablemente estaban viendo algo de naturaleza adulta. Una ola de vergüenza me inundó, y me pregunté por qué estaba despierta para oír esto. Mi corazón latía tan rápido que pensé que podría estallar, y mi cuerpo se sentía como si estuviera en llamas. Levanté las manos para cubrirme la cara, tratando de alejar los pensamientos inapropiados de mi cabeza. «Esto es privado», me dije, pero lo que lo hacía aún más extraño era escuchar estos sonidos provenientes de su habitación. Siempre habíamos estado tan unidos y nunca imaginé que me encontraría en una situación como esta. Ya no quería oírlo, pero el sonido parecía pegarse a mí, haciéndose más fuerte. Me incorporé en la cama y luego abrí la puerta en silencio. No estaba segura de qué iba a hacer, pero la ansiedad en mi pecho hacía imposible quedarme quieta por más tiempo. Caminé suavemente por el pasillo, tratando de hacer el menor ruido posible, pero cuando llegué a la puerta de su habitación, el sonido era tan claro que sentía como si las paredes ya no nos separaran. Me quedé quieta fuera de la puerta, sintiéndome avergonzada y confundida. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho y mis pensamientos eran un revoltijo. Sabía que probablemente esto era algo que todos experimentaban, pero escucharlo desde la habitación de Mateo y Pablo era diferente.
No sabía cómo reaccionar. Me mordí el labio, indecisa sobre si debía dar la vuelta o seguir parada allí. Presioné mi oído contra la puerta, intentando controlar mi respiración, pero el ruido parecía quemar todos los pensamientos racionales. Una parte de mí quería dar la vuelta e irme, pero la otra parte estaba atraída, incapaz de alejarme de los sonidos. De repente, la puerta se abrió, y di un paso atrás en shock. Pablo estaba allí, con los ojos muy abiertos por la sorpresa, como si lo hubieran atrapado haciendo algo que no debía. Me quedé congelada, sin saber qué decir. Los dos nos miramos en silencio durante lo que pareció una eternidad. El silencio era denso y sofocante, dificultando la respiración. Pablo se aclaró la garganta e intentó romper la tensión. «Sofía, ¿qué estás haciendo aquí parada?» Su voz era temblorosa, avergonzada, claramente tratando de mantener la calma, pero sin poder ocultarlo. Se rascó la nuca, evitando mi mirada. La cara de Pablo estaba enrojecida por la vergüenza. Yo no estaba mejor. Mi corazón latía a toda velocidad y todo mi cuerpo se sentía caliente. Bajé la cabeza evitando sus ojos y murmuré: «Ah, solo estaba pasando». Mis palabras fueron débiles, pero fueron las únicas que pude pronunciar en ese momento. Justo entonces, el sonido dentro de la habitación se detuvo abruptamente, y Mateo salió de detrás de Pablo. Su rostro reflejaba la expresión de Pablo, rojo y lleno de incomodidad. Me miró, y luego rápidamente apartó la mirada, incapaz de mirarnos a ninguno de los dos a los ojos. Todos nos quedamos allí, sin saber qué decir. La tensión entre nosotros era espesa y parecía que nadie sabía cómo romperla. Esbocé una sonrisa nerviosa, pasándome la mano por el pelo en un intento de ocultar mi incomodidad. «Solo estaba pasando», repetí. Mi voz temblaba ligeramente. «Nada, me voy». Me giré rápidamente y volví corriendo a mi habitación, deseando escapar de la incómoda situación lo más rápido posible. Podía sentir sus ojos en mí mientras me iba, aunque no miré atrás. Cuando llegué a mi habitación, cerré la puerta tras de mí y me apoyé contra ella, respirando profundamente. Mi corazón seguía latiendo a toda velocidad y sentía como si me hubieran pillado en algo que no debería haber presenciado. La vergüenza persistía en mi pecho y no podía dejar de pensar en el momento, en la forma en que Pablo y Mateo me miraron, en el incómodo silencio que siguió. Todo se repitió en mi mente una y otra vez. Traté de alejar los pensamientos negativos, pero cuanto más lo intentaba, más fuertes se volvían. Seguía diciéndome que esto era solo una situación inesperada, algo que nadie quería que sucediera. Pero no podía evitar preguntarme si había cambiado las cosas para siempre entre nosotros. Un poco más tarde, alguien llamó a mi puerta. Mi corazón se hundió y supuse que no eran mis padres, porque normalmente entraban sin más cuando me necesitaban. Solo podían ser Mateo o Pablo. Respiré profundamente, tratando de calmar mis nervios antes de abrir la puerta. Pablo estaba allí, luciendo tan avergonzado como antes. Evitaba mi mirada. Sus manos se movían torpemente. «Sofía, lo siento mucho por lo que pasó antes», dijo, su voz suave. «No es lo que piensas. Solo estábamos viendo una película y tal vez el momento no fue el adecuado». Me quedé allí un momento, dudando. Podía ver la incertidumbre en los ojos de Pablo. Entonces Mateo se acercó a la puerta detrás de él. Parecía igual de incómodo. Sus ojos se movían entre Pablo y yo, tratando de encontrar las palabras correctas. Nadie dijo nada durante unos instantes. El silencio era denso otra vez, y sabía que todos estábamos tratando de averiguar cómo superar esto. Me di cuenta de que si esta incomodidad continuaba, solo empeoraría las cosas. Así que decidí romper el silencio. Esbocé una sonrisa torpe,
tratando de actuar con naturalidad a pesar de la tensión. «Vamos, no quise decir nada», dije. «No se pongan tan tensos. Solo estaba pasando. De verdad». Mateo y Pablo intercambiaron una mirada, como si se comunicaran en silencio. Después de una breve pausa, Pablo dejó escapar un suspiro. Su sonrisa volvió ligeramente. «¿De verdad, Sofía? ¿Estás bien con esto? ¿No estás incómoda?» Asentí rápidamente, tratando de tranquilizarlos a ambos. «Sí, estoy bien, de verdad. Creo que todos estamos un poco incómodos por eso». Luego, para facilitar las cosas, sugerí: «¿Qué tal si los tres nos sentamos y hablamos? Tal vez nos ayudaría a aclarar las cosas». Tanto Mateo como Pablo parecieron sorprendidos por mi oferta, pero después de un momento de vacilación, ambos estuvieron de acuerdo. Entramos a mi habitación y me senté en la cama. Decidí hacer una broma para aliviar la tensión. Miré a Mateo y bromeé. Así que la película era tan buena que ambos se olvidaron del tiempo. Mateo se rió torpemente y se cubrió la cara con las manos. «Vamos, Sofía, deja de molestarme. Es que no esperábamos que lo escucharas, de verdad». Levanté las cejas juguetonamente. Pensé que la habían subido para que yo pudiera oír. Ambos nos reímos y la incomodidad se disipó. Después de un rato, mi curiosidad pudo conmigo y miré a Mateo y Pablo preguntándome si debía decir lo que se me había pasado por la cabeza. Después de un breve momento de vacilación, reuní el valor para hablar. «¿Qué tal si intentamos algo como en la película?» «Drenia». Las palabras salieron antes de que pudiera detenerme. No estaba segura de cómo reaccionarían, pero sentí una oleada de curiosidad que no podía ignorar. Mateo y Pablo me miraron sorprendidos. «¿Hablas en serio?» «Component placement», preguntó Pablo, su voz llena de confusión. Asentí tratando de mantener mi expresión seria. «Solo tenía curiosidad. No haría daño intentarlo, ¿verdad?», dije suavemente, sin atreverme a mirarlos directamente. «De ninguna manera», respondió Mateo inmediatamente, sacudiendo la cabeza con firmeza. Ambos se giraron, claramente incómodos, pero yo no estaba dispuesta a rendirme. Apreté las manos de ambos para tranquilizarlos y tranquilizarme a mí misma. «Solo inténtenlo una vez. Quiero saber qué se siente». Después de un largo silencio, Pablo suspiró y finalmente habló. «Está bien, pero solo esta vez, y lo mantendremos en secreto. Nadie puede saberlo». Su voz era baja, enfatizando la importancia de los límites. La habitación estaba en silencio, excepto por nuestra respiración. Mi corazón se aceleró cuando empezamos. Cada movimiento era cuidadoso, pero lleno de intensidad. No podría decir cuánto tiempo había pasado, pero sentía como si todo en el mundo se hubiera desvanecido, dejándonos solo a nosotros. Cuando terminó, la luz del sol entraba en la habitación y había un silencio pacífico. No hablamos, solo nos acostamos uno al lado del otro respirando uniformemente. La tensión que había temido se había ido, reemplazada por una conexión aún más profunda. Fuimos a la cocina juntos a preparar el almuerzo y todo se sintió inesperadamente natural, como si nada hubiera pasado. Pero en el fondo sabía que el límite entre nosotros había cambiado. Mientras nos sentábamos a comer, Pablo me sonrió y me preguntó: «¿Estás bien?». Asentí devolviendo la sonrisa. «Estoy bien, y creo que los quiero a los dos aún más ahora». Me sonrojé por mis palabras, pero ellos solo me tomaron la mano sonriéndome con calidez y afecto. «Nosotros también», dijeron. Y así continuamos nuestra comida, sabiendo que nuestra relación había cambiado, pero no había arrepentimiento, solo un vínculo más profundo, uno que permanecería tácito, pero claro entre nosotros. A partir de ese día, todo se sintió diferente, pero de una manera sutil.
Nuestra relación, una vez pura y simple, ahora había cruzado una línea invisible. La intimidad que compartíamos antes había evolucionado hacia algo más complejo. Cada vez que nos mirábamos a los ojos, había una nueva comprensión, una conexión más profunda que no había estado allí antes. No hablamos de ello, pero sabíamos que el vínculo tácito estaba ahí, cambiando la dinámica entre nosotros de maneras que no podíamos explicar fácilmente. Pero aunque el cambio en nuestra relación era innegable, en el fondo sabía que no era correcto lo que habíamos hecho. El límite que habíamos cruzado estaba mal. Nos habíamos dejado llevar por la curiosidad juvenil y, aunque nos acercó de alguna manera, también dejó una marca en mi conciencia. No podía ignorar el hecho de que habíamos roto algunas reglas fundamentales. Incluso si fue sin querer, nuestras acciones habían alterado la forma en que veía el mundo, y eso me pesaba mucho. A veces todavía siento que la ansiedad se apodera de mí cuando recuerdo ese momento. La incomodidad no ha desaparecido por completo. Cada vez que miro a Mateo o a Pablo, puedo sentir el cambio en el aire. Una tensión tácita que persiste justo debajo de la superficie. Nunca volvimos a hablar de lo que pasó, casi como si fuera un acuerdo silencioso para olvidarlo y seguir adelante, pero la forma en que me tratan ahora es diferente. Son más cuidadosos, más suaves en sus acciones, como si tuvieran miedo de lastimarme. Aunque sé que me quieren. En cuanto a mí, no puedo evitar que mi corazón se acelere cada vez que sus ojos se cruzan con los míos. Hay una mezcla de emoción y ansiedad, una sensación que nunca había tenido antes. La curiosidad de la juventud nos guió por este camino, uno que estaba lleno de emociones que no estábamos listos para manejar. Nuestra conexión es más fuerte, pero también es más complicada, y sé en el fondo que las cosas nunca volverán a ser iguales. Mirando hacia atrás, me doy cuenta de lo impulsiva e inmadura que era. Nuestras acciones, guiadas por la curiosidad y la emoción, cruzaron una línea que nunca debió haber sido cruzada. No me arrepiento, pero tampoco puedo negar el persistente sentimiento de culpa y confusión. Me atormenta, recordándome que la curiosidad a veces puede llevarnos por caminos peligrosos que puede que no hayamos tenido la intención de seguir. Las cosas no tenían que haber pasado como pasaron, pero así fue, y ahora nos toca lidiar con las consecuencias. A través de esta experiencia, he aprendido una lección importante. La curiosidad, aunque es natural, no siempre merece la pena satisfacerla, especialmente cuando amenaza la integridad de las relaciones y los límites que nos protegen. Los límites de la vida no están ahí para restringirnos. Existen para protegernos de tomar decisiones de las que podemos arrepentirnos. A veces, contenerse y mantenerse firme es la mejor opción. Así que, a cualquiera que esté leyendo esto, quiero ofrecerle un consejo. No dejes que la curiosidad temporal te lleve a tomar decisiones que podrían arruinar las relaciones que aprecias. Antes de actuar según emociones fuertes, detente y piensa en las consecuencias a largo plazo. Las emociones, especialmente las fuertes, suelen ser fugaces, pero las consecuencias que traen pueden durar toda la vida. Valora las relaciones que tienes y respeta los límites que vienen con ellas. El verdadero amor, el que perdura, no requiere acciones impulsivas para demostrar su fuerza. Se basa en la confianza, el respeto, la comprensión y la responsabilidad. Esa es la lección más importante que he aprendido.